Entonces, sí, la pregunta es qué reto o dificultad, digamos que percibieron a la hora de hacer esta clasificación. Joaquín tiene la mano levantada. Como representante de grupo, no, profe, Muy bien, muy bien. Muchas gracias. creo que uno de los problemas que vimos, yo creo que Paola también, si está por ahí, me va a acompañar en eso, es que habían unas respuestas o que eran demasiado cortas y eran nada que ver, o sea, como, no sé, había una respuesta que era como, muchas, algo así, literal, decía algo así, o sea, no decía nada, muchas cosas, una hora sí decía, o había una persona que nos contaba literalmente la vida de esa persona. Entonces, o había muchísimas categorías en una sola pregunta, o no había ni una sola categoría. Entonces no sabíamos en qué clasificarlo, si realmente darle más prioridad a algunas cosas, que al final eso fue lo que terminamos haciendo, ¿verdad? Dándole prioridad a lo que era el estudio más que todo, porque eso era lo que se trataba la pregunta. También de trabajo y todas esas cosas. Pero sí, es que, o sea, había que leerse toda la bendita pregunta, a ver en qué clasificar las cosas, pero es que había una que literal nos contó la vida de qué iba a hacer, o sea, era enorme la respuesta, pero sí, más o menos algo así, eso más o menos fueron el reto que se nos puso en eso. Muchas gracias. No sé si Paola quiere decir algo para yo luego responderles a esa pregunta que tuvieron. Bueno, respecto a lo que decía Joaquín, de hecho yo iba a levantar la mano para decir exactamente lo mismo, digamos, habían por lo menos dos respuestas que nos contaba desde la infancia hasta cuando se iban a morir, era enorme, pero enorme todo lo que nos decían. Entonces era mucha información por clasificar y creo que eso a veces es un poco complejo porque hay cosas que son muy abstractas, como las sensaciones o las expectativas que uno tiene. Eh, También, bueno, como decía Joaquín, había respuestas muy divertidas, pero que no tenían como ningún sentido teórico, o sea, eran nada más frases al azar, entonces clasificarlas era complicado, porque bueno, al final terminamos haciendo la categoría de otros, porque sinceramente no existía una forma de clasificar, por ejemplo, un Wu o algo así, pero creo que la actividad fue bastante bonita y, digamos, como enriquecedora porque, digamos, ayuda como a que uno logre codificar información de manera correcta y que uno se centre como en las necesidades que tiene el estudio y lo que se busca responder. Entonces, fue vacilón. Creo que tal vez, digamos, esta actividad lo que busca justamente es eso, porque en un futuro podemos llegar a hacer un cuestionario, podemos llegar a hacer una actividad, ya sea un cuestionario en línea o presencial, verá, cara a cara, y al final no sabemos qué hacer con este conjunto de preguntas. También entender lo que implica una pregunta abierta, ¿verdad? A veces, tal vez es más fácil que la gente, ¿verdad?, me dé o no delimitar las opciones de respuesta, porque es más fácil hacer una pregunta abierta, pero a la hora de recodificar o codificar, esto tiene un gran trabajo. Ustedes ya lo vieron, ¿verdad? Apenas esta era una pregunta y cada uno de ustedes tenía apenas un conjunto de preguntas, de respuestas a clasificar. Pero digamos que no hubiéramos hecho una pregunta abierta, sino 5 o 6 preguntas abiertas y además no hubieran sido 481 respondientes, ¿verdad? Sino 1,200 respondientes, entonces el trabajo se vuelve más engorroso y es importante tener esta claridad. Siempre y cuando no tengamos, digamos, todo un manual de codificación, entonces la estrategia es justamente la que construimos en este trabajo, es hacer, agarrar 50 preguntas de forma aleatoria y esas 50 preguntas categorizarlas y con esas categorías, digamos que responder a los, digamos, al cuestionario y hacer así su clasificación. Solo para contestarle a Joaquín y a Paola, en cuanto digamos, cuando uno tiene una base de datos, siempre hay un proceso que le llamamos depuración. Y justamente es esto que hicimos. Cuando tenemos alguna pregunta, tal vez, wow, o una pregunta que no tiene sentido, alguien pone un punto a veces, ¿verdad? Con tal de llenarlo, los especialistas, que en este caso serían ustedes, ¿verdad? Dependiendo del objetivo de la pregunta, uno puede determinar si un wow tiene algún sentido o no. En algunos casos se eliminaría la respuesta y sería como una no respuesta, o en algunos casos uno diría, mira, tal vez se clasifica en esta categoría, pero eso era parte de lo que querían que ustedes vivieran con este ejercicio. Y vi la mano levantada
no me acuerdo ahorita de quién, pero sé que estaba una mano levantada. No sé si iba a decir algo. Alguien ya no la veo levantada, pero si no, entonces puedo hacer. Ahí está, Natalia. Sí, eras tú. Sí, ¿Tienes era alguna? yo. Dime. No, yo era del grupo 5, pero en realidad a nosotros, bueno, no sé si había unas con bastante información, pero más bien me encontré algunas, ya como las últimas, que más bien yo decía, como aquí falta algo. Había una que estaba incompleta, e inclusive yo les dije a mis compañeros, de aquí yo voy a asumir que es al final de mi carrera, ¿verdad? Porque sí, yo de aquí es asumiendo porque y como para completar esa parte, pero sí había algunas que yo decía, aquí falta algo, digamos, estaba como indecisa porque yo decía, es que no estoy segura de qué es lo que quiere hacer, hasta yo me puse a pensar en el futuro de esta persona. Sí, ¿sabe qué puede pasar también? Que como nosotros estamos trabajando con un software que se llama Lean Service, es un software estadístico que se utiliza para la recolección de, igual como Google Form, ¿verdad? Es un software que uno le puede poner un límite de palabras. Puede ser, ¿verdad? No sé si cuando hablaste que está cortado o que faltaba terminar, no sé si era que la idea estaba cortada, a veces pasa y es una, digamos, deficiencia que tienen los software, digamos, en línea cuando usted le pone un conjunto de palabras si alguien se extiende mucho, o no sé si lo que habla es que nada más la pregunta era como how, como muy cortada, pero sí, digamos, es una limitante que puede existir. No sé si volvieron a levantar la mano, pero Joaquín y Paola la tienen levantada. Sí, profe. Es que ahora que Natalia dice eso de que incompletas, yo no sé realmente, pero habían unas respuestas que decían así como municipalidad. Habían como 4 respuestas que decían municipalidad nada más. Entonces yo no sé si es que esto se lo hicieron a, o sea, se supone que se lo hicieron a estudiantes de estos cursos, digamos, pero entonces no entendía por qué ponían como municipalidad, nada más, o sea, ¿a qué se referían con eso? Si querían trabajar en la municipalidad o qué demonios era eso. Yo creo que lo terminamos clasificando en eso, en trabajo, pero ahí, En nada realidad, más como, en realidad eso pasa a veces con las preguntas abiertas. Hay gente que va al grano, inclusive hay gente que está trabajando. En algún momento se hace la pregunta si trabajó o no. Y también una de las ventajas que veíamos o de las condiciones que veíamos cuando construíamos un cuestionario es que uno hacía preguntas en medio del cuestionario que nos permiten tal vez identificar si hay algún error en el cuestionario. Es decir, uno puede preguntar si alguien trabaja y alguien me dice que trabaja en la municipalidad, entonces para mí esa persona tendría coherencia o me podría ayudar a entender bien esa respuesta. ¿Por qué? Porque si ella me dijo que trabajaba, lo más probable es que sea una persona que ya está trabajando en la MUNI. Entonces, digamos que esa sería una acción. Igual, uno al final de los cuestionarios a veces le pide algún contacto a la persona. Eso se hace más en encuestas o cuestionarios de instituciones, ¿verdad? Algo ya más, no tan, digamos, no tan de investigación, pero en algunos casos se pide el número de teléfono donde uno puede llamar y hacer consultas porque a la hora de depurar un cuestionario uno podría tener esta duda, entonces se llama a la persona y se le pregunta si en esa pregunta en específico se refería a trabajo con una municipalidad, pero sí son parte de las cosas que les podrían pasar en un futuro a la hora de codificar y de ahí la importancia de que hayan especialistas, ojalá interdisciplinarios, ¿verdad? Tanto estadísticos como especialistas de la temática que están desarrollando. Paola. Pero miras que yo quería preguntarle porque, digamos, perdón, la pregunta, o sea, la pregunta lo que dice es, ¿dónde se ve usted o qué se ve haciendo laboralmente, digamos, en 5 años? Entonces, lo que yo no entendí es porque algunas personas como que respondían algo respecto a sus vidas personales, porque, digamos, la pregunta decía laboralmente. Entonces, no sé si hubo como algo ahí, porque, digamos, bueno, yo pensaba que nada más iban a hablar del trabajo. Estaba abierta, creo que era donde se ve y también laboralmente, entonces era como doble. Sí, y también se hace así algunas preguntas erróneas, digamos, dentro del cuestionario, por ejemplo, cuando uno no le define a ustedes los vasos de agua y algunas cosas así, la importancia de esto es si ustedes dudan en algún momento de responder o no, porque dentro de, digamos, este cuestionario lo hace la cátedra y le pone algunas trampas, digamos, en medio
para que nosotros podamos ver estos temas en ciertos puntos, identificar algunas dificultades que tenía el cuestionario. Por ejemplo, los vasos de agua, que uno lo puede ver como una variable continua, una variable discreta, dependiendo de cómo se pregunte, son cosas que uno debería contemplar. También, no sé si el grupo 2, alguien del grupo 2 me puede decir qué estrategia implementaron para hacer este trabajo. Es decir, cómo distribuyeron las preguntas, cómo, o sea, si lo leyeron todo primero, cuál fue la estrategia que utilizaron para esta actividad. Grupo 2. Me parece que Iván está en este grupo. Ok, Iván, no te preocupes. Bueno, entonces alguno del grupo 3 que me conteste esta pregunta. ¿Qué estrategia implementaron para poder hacer las categorías y hacer la actividad? Profe, Sí. a lo que nosotros entendimos, entonces lo que sinceramente nuestras preguntas estaban como muy específicas y no se pasaban de dos renglones, entonces era más centrada lo que iba a la respuesta. Entonces nos resultó mucho más fácil interpretar a qué se quería referir. Y si no me equivoco, ninguna de las preguntas, ninguna de las respuestas tenía más de dos categorías. Siempre se centraban o en el estudio o en el trabajo, y una que otra se centraba como en lo recreativo o cosas así. Entonces nosotros lo interpretamos fácilmente. De si se refería primero a trabajar, entonces poníamos esa como prioridad y seguidamente poníamos la siguiente. Pero generalmente llevaban una o dos, casi ninguno tenía tres categorías. Muy bien. Y ustedes identificaron la importancia, digamos, en este caso, hay algunas preguntas que tal vez uno puede tener dudas. Normalmente, cuando uno hace una investigación, trabaja con un grupo interdisciplinario donde tiene estadísticos, que son los que codifican y los que tal vez llegan a ciertos resultados, ¿verdad? También hay especialistas, porque tal vez un estadístico no sabe dónde clasificar. Por lo menos estas preguntas eran muy fáciles y entendibles, ¿verdad? Las respuestas que obteníamos. Entonces, clasificarlas tal vez era muy intuitivo, pero tal vez en alguna temática más social o tal vez alguna temática más científica, más específica como las de sus áreas, podríamos tener confusión si dolor de cabeza, lo mismo que, no sé, que alguna palabra así más profunda que digan las personas, ¿verdad? O que normalmente me da ciertos síntomas, entonces podría tornarse un poco más compleja esta clasificación. Por tanto, siempre es muy importante el trabajo en equipo en esta parte de codificación, ¿verdad? Siempre, y tener un grupo interdisciplinario donde hayan diferentes actores, pero es bueno que ustedes tengan claro, digamos, como el proceso que se sigue para este tipo de investigaciones. Entonces, con eso voy a presentarles, en realidad estas son como las respuestas que tenían las del grupo, los tres grupos que ya contestaron, y normalmente trataba de estudio, trabajo y algo personal. Creo que un grupo hizo una categoría que era, no es turismo, sino es, bueno, no me acuerdo ahorita muy bien, pero era otra categoría que la recodifiqué dentro del área personal, porque tenía que ver como con aspiraciones, no sé si de viajar y cosas así. Entonces, lo dejé siempre en el ámbito personal. Y está esta categoría de otros que uno podría revisar bien para entender si realmente estos otros va o no, ¿verdad? Porque si era wow, o si era punto, si era, eso podría uno eliminarlo. Pero en general, esto, así va, digamos, el resultado de las clasificaciones
de los 3 grupos que ya subieron la tarea, o bueno, en realidad esto equivale al quiz 2. Entonces, aquellas personas que aún no, digamos, que no tienen asignado un grupo o unas tareas o algo así, pueden quedarse al final o pueden comunicarse conmigo para que tomen en cuenta entonces el grupo 6, y de acá, si lo hacen individual, entonces tomarían 20, digamos, las primeras 20 respuestas y la clasificarían. Y si lo hacen en grupos, ¿verdad? Si más de 2 personas me escriben, podrían hacerse en grupos y clasificar toda la lista, ¿verdad? Pero ustedes ahí me dicen cómo le queda mejor. Eso por esa parte. No sé si alguien, no, nadie levantó la mano ni nada. Entonces vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy, que son el análisis de frecuencias. Entonces, este es uno de los temas, yo creo que tiene un poquito de grado, un poquito, ¿verdad? No tanto, pero tiene un poquito de grado de dificultad mayor a lo que hemos estado viendo, porque hemos estado muy centrados en la parte casi que teórica y ahorita un poco práctica con la elaboración del cuestionario y ahora estas codificaciones. Pero ya uno necesita también encontrar alguna forma de resumir esta información. Como lo vimos anteriormente, ¿verdad? Acá, esta es la base de datos que sale de la encuesta o del cuestionario que ustedes llenaron ahí al inicio del curso, ¿verdad? Naturalmente, cuando uno tiene una base de datos, tiene en cada columna, cada variable, ¿verdad? Que se midió, eso cada pregunta se transforma en una variable. Por ejemplo, sexo, aquí tenemos hombre, mujer, y si vamos hasta abajo, al final tenemos 481 respuestas de personas, ¿verdad? Que contestaron con un montón de observaciones, ¿verdad? Según la pregunta que se hizo. Esto, si nosotros fuéramos tomadores de decisiones, cuesta mucho poder tomar una decisión con algo como esto, ¿verdad? Entonces, las frecuencias vienen a jugar un papel muy importante en la parte de toma de decisiones. Entonces, bueno, ¿qué es una distribución de frecuencias o para qué sirve? En sí, lo que nos permite es observar formas o patrones en los datos. Si tuviéramos esa base de datos entera, ¿verdad? Si yo le digo a alguno de ustedes que si, no sé, que concluya algo sobre esa base de datos o esta investigación, entonces la mayoría tendría pocas, digamos que, formas de poderme decir a mí, digamos, algo que concluyera o que nos pudiera dar una información detallada, ¿verdad? Porque tendríamos que ver los 481 respuestas y eso que está, digamos, normalmente en este tipo de actividades se logran tener aproximadamente como 1080 respuestas, ¿verdad? Luego, la posición y la distribución. Esto es algo que vamos a ver tal vez en el capítulo de como 5. Entonces, ahorita no vamos a entrar mucho en detalle, pero un análisis de frecuencia nos permite ver cómo están distribuidos los datos. Ustedes seguramente podrán escuchar que en muestreo, que en estadística se utiliza mucho el concepto de normalidad. Es una característica que es muy importante a la hora de hacer inferencias, porque gracias a esa característica uno puede hacer inferencias y puede llegar a ciertas conclusiones. Eso lo vamos a ver también más adelante, pero son algunas cosas que uno podría ver casi que de manera descriptiva. Toda esta parte de frecuencias casi lo que nos da es un análisis descriptivo de cómo están los datos, dónde están concentradas la mayor cantidad de personas o de respuestas, ¿verdad? Y también nos permiten ver esto, la dispersión de los datos. Por ejemplo, si estamos preguntando por peso, por edad, entonces uno puede saber si los datos son muy dispersos, poco variables o muy variables. Es decir, si la mayoría de ustedes tienen entre 20 y 25 años, entonces la variabilidad sería poquita. Si así respondiera gente de 20, otros de 40, otros de 60, ¿verdad? Eso también nos daría mayor dispersión en los datos, pero también lo vamos a ver cuando veamos medidas de tendencia central y de dispersión. Luego, ¿qué otra cosa podemos notar? Cuando tenemos una distribución de frecuencias, tenemos mucha cantidad de datos
y no se logran obtener patrones. Entonces, para eso es que se utilizan las frecuencias. En sí, nos permite hacer como una medida de resumen de cómo están concentrados los datos y nos permiten tener mayor claridad para tomar ciertas decisiones. Entonces, ¿cómo se entiende una frecuencia? Una frecuencia en sí es la cantidad de veces que un valor, ¿verdad?, de una variable fue observada. Por ejemplo, si yo hablo del sexo, entonces pueden venir n veces se observaron mujeres y n veces se observaron hombres. Ahorita vamos a ver un ejemplo para entenderlo con mayor detalle. Y también permite identificar casos frecuentes y los poco frecuentes y los muy frecuentes, porque podría haber personas con características muy particulares, entonces podríamos identificarlo con una distribución de frecuencias y también nos permite esto al final transformar esta tabulación, digamos, en unas gráficas y hacer, digamos, tal vez una representación más bonita y sencilla de los datos. Entonces, si yo tuviera, digamos ahorita, esto lo saqué del avance de vacunación que se tiene ahorita con la primera dosis, ¿verdad? Si tuviéramos una lista de 3.200.000, ¿verdad? De 3.029.574 personas, ¿verdad? En una lista, en una base de datos, sería muy complicado llegar a entender bien el patrón de esos datos si vemos solamente una base de datos, ¿verdad? Y poder sacar algún tipo de conclusiones sobre la edad, digamos, que la gente, digamos, está teniendo a la hora de irse a vacunar, ¿verdad? Entonces, digamos, si el ministro de Salud llega y le dice a alguno de ustedes, por favor, háganme un resumen de los datos, ¿verdad? Si ustedes tienen la base de datos entera con cada una de las personas, es muy complejo llegar a una conclusión específica. Por tanto, lo que se hace es optar por un análisis de frecuencias. ¿En qué consiste? ¿Ves? Si yo entonces tomo toda la base de datos y hago agrupaciones de edad, por ejemplo, ¿verdad? Esta sería una forma de presentar una distribución de frecuencias y les puedo presentar esta tablita y sería más fácil de entender una tablita como esta a un conjunto de datos, digamos que enteros, ¿verdad? Con todos los casos en sí. Entonces yo podría hacer, a esto le llamamos clases, a cada una de estas subcategorías, ¿verdad? Entonces podríamos decir, mira, de 12 a 19 hay 288.000 personas y 558, ¿verdad? Aproximadamente, que en este grupo 2 tenemos ya 1.114.000 personas. Entonces, ves que una frecuencia era el número de veces que digamos, una categoría o una observación se repetía. Entonces, lo que quiere decir es que tenemos esta cantidad de líneas, es decir, cada línea es una persona, entonces tendríamos 1.114.980 líneas. Y también existe algo que se llama porcentaje, ¿verdad? Que en realidad es, normalmente agarramos este número que está acá, el número absoluto, a esto se le llama frecuencia absoluta, y se divide entre el total de casos y se multiplica por 100, y así tendríamos esta tabla que está acá, digamos, o esta distribución que está aquí porcentual, que también nos permite entender un poco mejor esta tabla. ¿Qué es lo que se hace normalmente con una tabla de estas? Uno lo que hace es poder sacar algún tipo de conclusiones. Por ejemplo, yo les podría decir a ustedes que en la clase de, digamos, entre 20 y 39 años, existe la mayor concentración de personas que tienen la primera dosis y que eso corresponde, por ejemplo, a un 36,8% de los vacunados están en este grupo de edad. Entonces sería más fácil entender, mira, ¿qué pasa? Que tal vez los menores o los de 12 a 19, y por como ha estado siendo planteada la parte de vacunación, digamos, es donde se concentra el menor número o el menor porcentaje de personas vacunadas, ¿verdad? Esto también tiene que ver con cómo estamos, digamos que la pirámide de población de Costa Rica, que tal vez tiene mayor concentración en estos grupos de edades, por lo tanto, sería esperable, digamos, que tener mayor concentración en estos grupos de edad, ¿verdad? Pero entonces, si yo quisiera decirle a algunos de ustedes, mira, ¿cómo interpretar este caso de acá? Entonces uno podría decir que el 24,8% de los casos
de las personas que tienen la primera dosis se concentran en edades de 58 años y más, ¿verdad? ¿Es alguna forma? Disculpe. Sí. ¿Cómo fue que dijiste que sacabas lo de la frecuencia relativa? Hacemos, ahorita le voy a dar un ejemplo más específico, pero normalmente lo que se hace es, tengo el conjunto de datos que contempla la categoría o clase de 12 a 19, ¿verdad? Aquí serían 288.558. Esto se divide siempre entre el total, que sería esto que está acá, es decir, 3.029.514, y se multiplica por 100. Entonces, de esa forma tendríamos 9,5. Pero ya casi vamos a ver un ejemplo detallado, vamos a hacerlo en Excel, y vamos a hacerlo también con el ejercicio o con el ejemplo de la encuesta que ya ustedes tienen ahí en línea, para que vea con datos puros, ¿verdad? De una encuesta que ustedes hacen. Inclusive podríamos considerar la clasificación o codificación que acabaron de hacer, ¿verdad? Para poder ver cómo implementar una frecuencia. Geraldine era la que estaba con la mano levantada. Sí, pero es que quería preguntar algo y me puse a leer y luego me quité la duda, entonces. Ok. Igual, cualquier duda que tienen, ustedes pueden interrumpirme, pero digamos, este tema van a ver que es muy bonito, van a ser expertos en hacer tablas y luego vamos a hacer también gráficos, pero y yo intento, ahí lo van a ver en el transcurso de las diapositivas, ir explicándoles el paso a paso, y también lo vamos a hacer en Excel. Entonces, creo que les va a quedar muy claro. Y ¿por qué es que yo insisto tanto, tal vez, verdad, en que tengan claro qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa discreta y qué es una variable cuantitativa continua? Porque de eso depende la forma en que uno hace frecuencias. Y ahorita vamos a ver cada una de esas formas. Y no solo frecuencias, también en estadística existen un montón de hipótesis, ¿verdad? Que uno plantea posteriormente. Existen correlaciones, que creo que es una palabra que tal vez ustedes han escuchado mucho en investigaciones. Existen medidas de asociación. Todo eso tiene que ver con la variable en sí. Entonces, la naturaleza de la variable es la que permite hacer una metodología u otra. Es decir, si uno necesita hacer una correlación, necesita variables continuas, no variables cualitativas. Entonces, sería un error que alguno de ustedes use variables cualitativas para hacer correlaciones, pero eso es un tema que veremos más adelante, pero tiene mucho que ver. Digamos, estas teorías que hemos visto en las clases anteriores, para poder saber cuál estrategia implementar más adelante. Entonces, vamos a concentrarnos primero en las variables cualitativas, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Las variables cualitativas se clasificaban casi que en dos grandes grupos: las ordinales, que tienen algún orden en sí, y las nominales. Estas nominales se dividen en otros dos grupos, que son las politómicas y las dicotómicas, ¿verdad? Normalmente era el sexo o tal vez era la zona, ¿verdad? Que tienen dos categorías, a eso le llamamos dicotómicas, o aquellas que tienen más de dos categorías le llamamos politómicas. Por ejemplo, el estado civil, eso no tiene un orden y tienen más de dos categorías. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos a la hora de tener una variable cualitativa? Lo que hacemos es identificar o se cuantifica la cantidad de categorías, ¿verdad?, que se representan en la variable de interés, y se confecciona una distribución de frecuencias que ahorita vamos a ir a hacer a Excel para que ustedes sepan, cuando tenemos este tipo de variables, cómo hacerlas. Normalmente se hace una frecuencia absoluta, una frecuencia relativa, y esta frecuencia relativa normalmente se multiplica por 100 y así tendríamos un porcentaje. Entonces está frecuencia absoluta, que es el valor puntual de los datos, es decir, son absolutos, así como tal, es estos 2 millones, es 1 millón. La frecuencia relativa, que en realidad es la división de esa cantidad entre el total, y está el porcentaje, que es esa división multiplicado por 100. Ahorita lo vamos a ver. Y ahorita, más adelante, también vamos a ver algunas definiciones de lo que son frecuencias acumuladas y no.
Y en variables cualitativas, digamos que este concepto no aplica porque no existe un orden en este caso, entonces no se podría, digamos que crear este tipo de frecuencias. Entonces, bueno, voy a ver algún ejemplo antes de ir a Excel. Entonces, aquí está justamente, vamos a ver el ejemplo de provincia. A ustedes se les preguntó, ¿verdad? Dentro de este cuestionario, ¿en qué provincia residen? Y la gente, algunos nos dirán de San José, otros de Alajuela, otros de Cartago, y así sucesivamente para todas las provincias del país. En total, tenemos 481 respuestas de este cuestionario y el valor absoluto, es decir, el número de veces que las personas contestaron hacia cierta categoría, en el caso de San José fueron 240, en el caso de Alajuela 76 y así para cada una de las categorías. Generalmente, viendo esta distribución, nosotros ya podríamos llegar a una conclusión muy sencilla. ¿Cuál es? Tal vez que existen pocas personas de Guanacaste porque solamente 7 personas contestaron, solo 7 personas contestaron a este cuestionario que se realizó. Tal vez podemos ver también que la mayor concentración de personas se encuentra en San José, ya que 240 personas respondieron, digamos, a esta encuesta. Y podríamos también crear o calcular la frecuencia relativa. La frecuencia relativa entonces es el valor absoluto, es decir, el valor que toma San José dividido entre el total. ¿Ves que aquí les dejé como la fórmula de cálculo? ¿Ves que todos tienen 481 y es el valor que está acá? Es decir, 240 entre 481 nos da 0,49. Si esto yo lo multiplico por 100, tendríamos el porcentaje. Entonces el porcentaje en sí es la frecuencia relativa multiplicada por 100. De esta manera, entonces nosotros podríamos decir, bueno, pero 240, ¿cuánto equivale de 100, verdad? Entonces tal vez no nos quedaría tan claro, bueno, sí son más, pero ¿cuánto más, verdad? Tal vez de esta forma nosotros podemos entender más o menos en una escala de 0 a 100, ¿verdad? O con un factor de, digamos que expansión casi, ¿verdad? Entonces podemos decir que casi el 50% de los respondientes son de San José, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, que 60 personas, así se interpreta, digamos que una frecuencia absoluta, el 60 personas viven en Heredia, ¿verdad? De los que contestaron el cuestionario. Y aquí también podríamos decir que el 12,47%, es decir, esto se puede interpretar tanto de forma absoluta como de forma porcentual o relativa, pero es más fácil que las personas entiendan, digamos, o interpretar cuando se habla de porcentaje. Entonces podemos decir que el 12,47% de las personas viven en Heredia. Si yo les marco, por ejemplo, el caso de Guanacaste, apenas un 1,45% de las personas que respondieron, ¿verdad? Son de Guanacaste. Entonces, esta forma es más sencilla que ver aquella tabla de datos con un montón de clasificaciones de San José, Heredia, Cartago, ¿verdad? Esto le llamamos frecuencia. Y estamos haciendo un ejemplo con una variable que es nominal, ¿verdad? Porque esto no tiene un orden. San José, Alajuela, y es nominal politómica porque tenemos más de, digamos que de 2 categorías. Entonces, esta es la forma de hacer un análisis de frecuencias, digamos, o una distribución de frecuencias con variables nominales. Vamos a ir un momento a Excel para ver cómo se haría esto, digamos, en la vida real. Si ustedes tuvieran la base de datos, voy a cerrar este que era el resultado que teníamos. Y aquí hay que estar muy atentos porque esta parte es muy importante. Voy a quitar esto de acá. Esto lo pueden hacer tanto las personas que tienen, Excel en línea o las que tienen Excel, digamos, ya en su computadora. Primero que todo, vamos a ver los datos. Al final son 481. Yo para hacer eso, normalmente lo que hago es hacer Control Shift y hacia abajo y me marca todos los datos, ¿verdad?
Si yo quisiera marcar toda la tabla, todos los datos de las tablas, yo puedo hacer Control Shift abajo y a un lado. Automáticamente ahí ya estaría marcando, digamos, la base de datos en total. Y vamos a ir acá. Vamos a archivos. Vamos a insertar, perdón. Y vamos a darle aquí donde dice pivote o tabla pivote. Normalmente dice eso o dice tabla dinámica o bueno, tienen varios nombres, pero lo importante es encontrar que tengan estas dos flechitas. Igual yo voy a ver si les hago un manualito para que puedan seguir fácilmente esta elaboración. Y le damos aceptar. Aquí automáticamente lo dice, si en esta hoja, ¿verdad? Crear la tabla dinámica o una hoja nueva. Es mejor por orden, ¿verdad? Para no caerle encima a esta base, hacerlo en una nueva hoja. Donde doy aceptar, vea lo que va a pasar. Se va a crear esto. A esto le llamamos tabla dinámica. Aquí van a estar todas las columnas que están en la base. Es decir, va a estar 1, 2, 3. Cada una de estas, vamos a ver cuántas son. Al final aquí nos dicen son 67 variables y en esta hoja nos crea eso. Tenemos todas las variables que estaban al otro lado. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el ejemplo este de provincia para que nos quede fácil. ¿Ves que aquí tienen como un cuadrito que uno le puede dar un check o no? ¿Verdad? Entonces yo puedo darle este check y él me pone la variable aquí. Si no, también puedo hacer esto de arrastrar. Es decir, puedo agarrar provincia, la puedo pasar aquí donde dice filas y automáticamente va a generar, digamos que lo mismo que si hiciera con el check, ¿verdad? Después de eso, nos interesa ver un conteo. Normalmente podemos tener una variable de cuenta o una variable identificadora. Esa variable la ponemos aquí donde dice valores. Valores. Inclusive la misma variable nos puede servir. Y ves que aquí nos está dando algo, digamos que un conteo que es muy grande. Recuerde que nosotros tenemos 481 observaciones. Por tanto, la distribución de acá nos tiene que dar ese 481. Para eso, uno lo que hace aquí es que ves que aquí dice suma. A mí, digamos, él está sumando el 1 más el 2 más el 3 más el 4 y eso no me interesa. A mí me interesa que haga una cuenta. Entonces, le doy en este triangulito de acá y le doy configuración de campos a valor. Se abre esta nueva, digamos, ¿qué ventana? Y voy a buscar la que dice recuento o cuenta, dependiendo del tipo de Excel que tengan, ¿verdad? A veces dice recuento o cuenta y le damos a aceptar. Ven que ahora nos está dando 481 y ya distribuido, aquí lo ordenó por letras del abecedario. Yo puedo copiar esto, pegarlo y me gusta también siempre hacer una hoja para tener, digamos que los resultados en limpiecito. Esto es un tic importante que tienen que hacer. Si yo llego y pego esto nada más, él me va a copiar, digamos que la tabla dinámica. Entonces, lo que hacemos, ahorita lo voy a volver a repetir el proceso para que les quede claro. Entonces le voy a dar acá, clic derecho y me da opciones de pegado. En estas opciones de pegado vamos a darle esta que tiene un numerito, porque lo que va a hacer es pegarla como si fuera un número. Entonces no me trae, y aquí podemos poner provincia. Provincia para saber que estamos haciendo la frecuencia de provincia. Entonces, a esto le podría quitar ese nombre y ponerle provincias. Y a esto podemos ponerle frecuencia absoluta. ¿Por qué frecuencia absoluta? Porque son los valores tal cual. Ahora, igual uno podría ordenar esto. Normalmente lo que vienen son códigos, entonces en realidad esto podría ser 1, luego, bueno, acá es 5, Alajuela es 2, ¿verdad? Cartago es 3. Entonces quedaría bien ordenado, pero en este caso esta base de datos lo que trae es la variable tal cual. Entonces por eso es importante también la codificación, porque entonces esto, digamos, uno no lo tendría que ordenar uno, sino que vendría ya totalmente ordenado. Voy a hacerlo así, pero ahorita les voy a explicar bien
cómo hacerlo de forma correcta. Guanacaste 5, Punta Arenas y Limón, sí. Entonces, de esta forma tendríamos la distribución de frecuencias. Aquí lo más importante es lo que hicimos anteriormente, que es crear la tabla dinámica, ¿verdad? Ahí uno lo puede poner bonito si quiere, entonces aquí le pone un fondo de cierto color, lo pone centradito, igual esto lo puede centrar o no, ustedes verán, o tal vez esto les guste más al lado derecho, y aquí un total en general, no sé. Y ahora vamos a hacer lo que teníamos al otro lado. ¿Qué teníamos al otro lado? Le llamábamos frecuencia relativa, y también vamos a hacer un porcentaje. Ahorita lo vamos a hacer para otro ejemplo, para que vean la dinámica. Igual podemos copiar formato con esta escobita de acá, inclusive, y el de copiar formato podría marcar todo esto así, y copiarle formato a estas, y automáticamente le copia el mismo formato que tenían estas, digamos, estas dos columnas. Ahora, ¿qué dijimos? Que para poder calcular una frecuencia relativa, lo que vamos a utilizar es esta variable, o esta variable de acá, y dividirla entre el total, ¿verdad? Entonces, una forma de hacerlo es mediante fórmula. Entonces yo puedo hacer igual, bueno, voy a ponerlo en inglés porque esta computadora mía solo entiende inglés. Entonces, igual, marco la cantidad que me interesa, en este caso está en esta columna, ¿verdad? Que son 240, y puede hacer que sea dividido entre el total, que es la parte de abajo. Si yo le doy enter, él me está calculando lo que teníamos al otro lado. Aquí le puedo reducir un poco las, digamos, los decimales, ¿verdad? Puedo bajarlo a 3 decimales. Esa es una forma de hacerlo. Ahorita les puedo enseñar otra forma. Normalmente cuando uno tiene una fórmula, uno puede aplicar la fórmula a toda la celda si se posiciona aquí en esta esquina y le da control y le da doble clic. Pero aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque si yo hago esto acá, él me marca qué categorías está, bueno, qué variables se está tomando, qué cantidades se está tomando. De numerador está tomando el C4, que para nosotros C4 es 240 y C11 es 481, ¿verdad? Yo como le di doble clic, entonces él lo que hace es jalar la función para abajo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Vamos a ver qué está tomando aquí. Pasa eso. Él está tomando la que sigue porque yo no le especifiqué, no, esta no quiero que se me mueva. Entonces él, naturalmente, Excel lo que va a hacer es irse moviendo conforme yo lo solicite. Entonces, una estrategia para hacer esto es poner delante del número un signo de dólar. Al hacer esto, yo lo que hago es fijar este valor, es decir, nunca se va a cambiar ese denominador, y es lo que yo quiero que pase, porque como lo vimos acá, ¿verdad? Todos tenían 481 de denominador. Entonces, mira lo que pasa. Si yo hago enter ahí y vuelvo a hacer lo que les dije, automáticamente entonces nos va a calcular las, digamos, las frecuencias relativas de lo que queríamos. Una forma de minimizar, digamos, los decimales es con esta de acá. Otra forma, un poco más compleja, clic derecho, formato de la celda, le digo número y le digo que tenga 3 decimales o la cantidad de decimales que yo quiera, entonces le pone 3 decimales a todo. Pero aquí estamos facilito, uno ahí nada más lo va corriendo. Bueno, vamos a dejarlo así a 3 decimales y ahora vamos a hacer el porcentaje. El porcentaje lo que se hace es multiplicar por 100 el valor que está acá, ¿verdad? Si ustedes lo quieren sacar, lo podrían hacer automáticamente aquí diciéndole que lo multiplique por 100. Pero nosotros vamos a hacer lo siguiente, hacemos esto, multiplicamos esto por 100 y así obtendríamos el porcentaje tal cual. Si vuelvo a utilizar esta estrategia de que me aplique la fórmula para toda la celda, doble clic y automáticamente entonces le puedo decir, voy a copiar el formato de esta, cópiese. Bueno, aquí le dije que aquí se ve muy feillo a tantos dígitos, pongámoslo así a 2 nada más. Entonces, de esta manera, tendríamos casi que construir una distribución de frecuencias. Caso importante,
Nunca debe sumar más de 100%, ¿verdad? Otra cosa importante, siempre la distribución de los datos nos tiene que dar el total de las personas que respondieron. En el caso de que existan saltos o de que personas no respondan, entonces ahí tendríamos que ver si se hace una categoría de no respuesta, por tanto sí nos daría los 481, o identificar bien esos datos, o si hay un filtro, entonces nuestro total se va a hacer en relación a ese filtro. Por eso las variables de filtro son muy importantes. Es decir, si solo me interesan las provincias de las mujeres, a la de menos serían 200, no sé, 240 casos, ¿verdad? Pensando que fueron 50% de mujeres que respondieron. Entonces, esta es una forma de hacer una distribución de frecuencias cuando la variable es cualitativa, es decir, es nominal o es ordinal. Entonces, no sé si tienen una duda, vamos a hacer otro, digamos, vamos a tomar en cuenta otra variable para volver a hacer esta distribución de frecuencias para variables cualitativas, y conforme uno vaya a las siguientes variables, tal vez el grado de dificultad va a aumentar muy leve, porque yo les voy a dar los pasos. Aquí yo les puedo dar ajustar texto para que ustedes puedan hacer esto de manera sencilla con todos los pasitos que hemos visto. ¿Qué les parece esto que hicimos ahorita? No sé si tienen alguna duda, y si no, también podemos hacer otro ejemplo, y después de ese segundo ejemplo, que puede ser sexo, para ir al receso, podemos venir a hacer cada uno de ustedes que haga, no sé, que probemos con unas 3 variables para ver si están entendiendo la lógica. ¿Hay alguna duda? Por el momento no, profe, pero sí me gustaría como ver otro ejemplo. Perfecto. Igual después del receso, hagamos una cosa, vamos a receso ahorita, volvemos, vamos a hacer, voy a ponerlos a hacer un ejercicio más yo, y luego les pongo a hacer a ustedes unas 3 opciones y las replicamos también. Entonces vamos a receso, si les parece. Perfecto. Listo. Entonces vamos a ver otro ejemplo de igual una frecuencia para variables nominales. Entonces, si yo les pregunto a ustedes de esta base de datos, ¿cuál variable puede ser nominal? ¿Ustedes qué me dirían? Profe, ¿dónde está compartiendo pantalla? Muchas gracias. Muy bien. Entonces, de esta base de datos que tenemos acá, si yo les pregunto a ustedes cuál es una variable nominal, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles de estas que ven aquí en esta primera parte podrían ser una variable nominal? ¿El sexo? El sexo, excelente. Creo que lo del colegio también. El colegio también, sí. Sí, no, es nominal, dicotómica. Yo no sé cuántas categorías traía esta, pero si son 2, sería dicotómica, y si no sería politómica. Sexo traía yo creo que 2 o 3, pero entonces vamos a ver el mismo ejemplo para sexo, y yo creo que por aquí yo les había pedido un ejercicio que entonces luego ustedes podrían tomar en cuenta esta variable o practicar con estas que están acá, que también son variables cualitativas. Entonces voy a explicarle una vez más cómo se hace. Podría ser sexo y esta otra variable de en cuál carrera está matriculado, hacer esos 2 ejemplos y luego ponerlos a ustedes a hacer esta para ver qué dificultades van teniendo conforme van haciendo, digamos, este ejercicio. Entonces, hay varias formas de hacer esto, ¿verdad? Esta es la tabla dinámica que ya yo tenía hecha, pero voy a eliminarla, digamos, para volver a hacerlo. Voy a eliminarla. La eliminé. Tengo aquí la hoja que establecí para poner la provincia. Pero entonces esta es mi base de datos, la que dice base. Entonces lo primero que hacemos nosotros es marcar nuestra zona de trabajo. Bien puede ser solo sexto, yo darle insertar y darle de una vez la tabla pivote, o algunos lugares dirán tabla dinámica, pero que tenga estas 2 flechitas, algo para poner en columnas y algo para poner en filas.
Si yo le doy clic ahí, él automáticamente me va a hacer esto. ¿Ves? Me va a generar solamente una tabla dinámica con la variable de interés. Yo normalmente lo que hago, esta la voy a eliminar. Lo que hago siempre es marcar todos los datos porque me pueden servir para hacer mucha cantidad de, digamos, de análisis, una misma tabla dinámica. Pero al final, como a ustedes les guste más, estaría bien. Entonces, punto número 1, marcar datos. Entonces yo siempre uso Control Shift para abajo, hacia la derecha, y así marcaría toda la base de datos. Después de eso, le doy insertar y doy tabla pivote. Aquí él me va a decir el rango de datos. Entonces ya lo tengo marcado. Son, digamos, todo lo que marque acá es lo que yo quiero que contemple en esa tabla dinámica y le doy aceptar. Entonces si quiero le pongo aquí tabla, ¿verdad? Con doble clic a esta partecita, a esta pestañita, puedo poner tabla dinámica. Si yo quiero, ¿verdad? Ahí para que lo tenga. ¿Ves que no aparece nada acá? Si yo me posiciono aquí, se abre esta parte. Yo la puedo cerrar. Y si me hago aquí de nuevo, no lo hace. Muy bien. Entonces vamos a cerrar esto. Guardar. Esta la vamos a eliminar. Eliminar. Vamos a hacer insertar tabla. Nueva. Insertar tabla. Nada más le damos a aceptar. Y así tendríamos la tabla dinámica. Dijimos que íbamos a hacer el de sexo. Entonces, habían dos formas de pasar esto. ¿Ves que aquí viene un recuadro donde hay filtros, hay columnas, hay filas y hay valores? Esto también es importante porque con un filtro yo podría filtrar únicamente que considere las mujeres, por ejemplo. Yo le puedo dar aceptar, entonces él solo contempla mujeres, pero esto no es algo que vamos a ver ahorita. Vamos a seguir con el ejemplo anterior. Vamos a tomar sexo y lo podemos pasar donde dicen filas. Entonces van a aparecer las características que se preguntaron en la encuesta. Hombres, mujer y prefiero no indicarlo. Luego vamos a utilizar el ID. Lo pongo acá donde dice valores y él me va a hacer la suma. A mí no me interesa la suma de esas variables, sino me interesa el recuento. Entonces, en este triangulito de acá, le damos clic y donde dice configuración de campos de valor, le damos clic. Ahí yo le puedo pedir muchas cosas, desviación estándar, les puedo pedir contar números, le puedo decir máximo, mínimo, si me interesara, ¿verdad? Y le puedo decir desviación estándar y algún conjunto de funciones, digamos, que tiene Excel. Para el caso de una frecuencia, lo que me interesa es el recuento. Entonces, marco recuento y le doy a aceptar. Este paso de aquí es súper importante porque si no lo que tendríamos es como el código hombre tiene un 1 y el código mujer tiene un 2, es lo que hace la sumatoria de esos códigos y a mí no me interesa esa sumatoria, sino el conteo. Una forma de saber si vamos bien es que nos tienes que dar los 481 de la base de datos entera que tenemos. Entonces, esto yo lo puedo copiar. Me puedo ir aquí donde, aquí podría ponerle más bien resultados. Y entonces, ya le doy la palabra, voy a pegarlo acá como valor. Entonces, esta parte de aquí podría ser que le cambie el nombre y le ponga sexo. Y a esta parte de acá, borro esto y le puedo poner frecuencia absoluta. Puedo considerar esto mismo para ponerle el mismo formato. A estas también podría copiar estas, poner el formato a esto, no cambia nada, en realidad nada más es que está centrado. Y a estas dos podría ponerle este formato. Dime, Paola. Pero una pregunta, digamos, en la parte que no es del conteo, digamos, si fuera como el ID, que fuera como el total de los, digamos, de los 481 sumándolo, eso nunca lo vamos a usar. O sí, es que mi compu solamente tira, digamos, como los resultados cuando usted ya hizo como el conteo. A mí, digamos, me sale nada más el 481 directamente y, digamos, me sale cuántos son de hombre, de mujer y así, pero no me sale como usted la salía al principio. Digamos, Bueno, igual eso tiene que ver con la configuración de la computadora. En algunos casos, tal vez, digamos, si yo tengo alguna variable
salarios, si quiere saber el total de salarios, no el de personas que tienen ciertos salarios, sino de salarios, entonces sí podríamos usar la suma. Pero en realidad, justamente en esta parte de acá uno puede decir, mira, yo lo que quiero no es que me dé la cuenta, sino que usted le da ahí y le da que le dé la suma. Entonces él automáticamente hace la suma. Si fuera que quisiera, no sé, alguna otra condición, entonces ahí el valor máximo. Entonces él le da el valor máximo de cada uno de ellos. Pero eso depende de lo que uno le ponga aquí en valores. Digamos, si usted quiere que por sexo me dé el ingreso y la suma del ingreso, si tuviéramos aquí una variable de ingreso, podemos llevarla hasta acá y decir, mira, quiero que me dé la suma de los ingresos por sexo. Entonces en configuración de campo le damos la suma. Ahorita como estamos haciendo frecuencias, nada más nos está interesando hacer recuentos, pero más adelante o en algún otro momento podemos ver otro tipo de, digamos, de función que le pidamos acá. Por ahora sería esta nada más y podemos verlo luego si quieres para ver el Excel que usted tiene, para ver si tiene algún, digamos, alguna cosa diferente, pero sí lo podemos ver si quiere después, al final de la clase. Ok, no, digamos, ya lo estaba viendo y sí me salen esas opciones. Es que es una versión vieja, entonces tiene como predeterminado el de cuenta. Sí, y está muy bien porque es el que más se usa, entonces está muy bien. Más bien usted esta parte, digamos que tal vez se la puede saltar en este que es lo que es el más nuevillo, entonces tiende a tirar. Y también puede ser que el insertar, aquí en vez de ponerle tabla pivot, le aparezca tabla dinámica o alguna otra cosa, pero la forma que viene acá casi que es la misma que va a venir en los diferentes Excels. Pero sí, si hay alguna particularidad de algún caso, no digo de usted, sino algún otro estudiante, entonces me dice y lo podemos ver también. Puede ser también mañana en unas consultas, si quieren, podemos ver alguna particularidad. Entonces, en este caso, ¿verdad? Yo agarré, copié y pego. Lo pego en esta parte de acá, que es ya, digamos, donde tengo los resultados. Le doy clic derecho y le pongo esta que dice 1, 2 y 3. Eso es un tipo de pegado especial para que sea con número y no jale fórmulas. Ya aquí le había pegado, digamos que el formato de lo que está aquí arriba, y entonces con eso tendríamos la frecuencia absoluta. Ahora nos interesa hacer la frecuencia relativa. Y luego el porcentaje. Uno naturalmente no pone estas dos cosas, es decir, solo pone pone la frecuencia absoluta y el porcentaje. Esto en medio, a veces uno lo pone, a veces no, pero digamos que es el paso que nos lleva a este. Nosotros podríamos hacer de una vez el porcentaje, es decir, digamos que eliminando esta parte de aquí, correr a la izquierda, ¿verdad? Porcentaje. Y entonces lo que hago yo es, bueno, voy a ponerlo en inglés porque esto se me cambia. Entonces pongo el valor que me interesa, ¿verdad? Que es el valor absoluto, que es el número de veces que se repite la característica hombre, ¿verdad? Lo divido entre el total, pero recordemos que aquí para poder fijar este total, antes del, digamos, entre la C, el número y la letra, tengo que poner este signo de dólar para fijarlo. Con eso, le puedo dar enter, ¿verdad? Y bajarlo. Pero ¿qué pasa? Que dijimos aquí que iba a ser porcentaje. Entonces, de una vez podríamos ya multiplicarlo por 100, ¿verdad? Y aplicar la fórmula porque ya está fija hacia abajo, ¿verdad? Igual lo vamos a hacer en dos partes para que tengan digamos que clarito los pasos a seguir. Dime, Geraldine. Profe, ¿por qué es que se ocupa ese signo de dólar para fijarlo? Porque si no, él va a correr la fórmula. Si yo no le explico, digamos, a Excel que me fije ese valor, para él lo que está haciendo es, digamos, que repetir la fórmula muchas veces. Y lo que hace él, digamos, la lógica de Excel es tomar este valor de aquí y tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esta otra posición. Entonces, si él está en una segunda posición, entonces él va a tomar el valor de aquí, pero ya la posición que para él era lógica era la que estaba 8 veces hacia abajo. Entonces, por no fijarlo, digamos, es la forma en que Excel entiende que siempre quiero que el denominador sea el mismo. Esa es la clave para poder fijar un valor.
Otra opción es que ustedes en vez de poner aquí esto, pongan 481, ahí no necesita fijarlo, ¿verdad? Porque automáticamente él va a tener de denominador el 481, pero naturalmente lo que se hace es usar de referencia la celda que nos interesa y poner antes del 11 la variable fijada. Pero Profe, sí, a ver si entendí. Entonces, como usted los tira hacia abajo, sí se va a mover el primer número, entonces usted los va a tener como las diferentes frecuencias absolutas, pero el segundo número, que sería el 481, que es nada más una celda, ese sí se quedaría como el único que se usa de la segunda parte de la fórmula, por así decirlo. ¿ves? La fórmula tiene un numerador y un denominador. Si yo no lo fijara, vamos a borrarlo. Si yo no lo fijo y nada más pongo el numerador dividido entre el denominador, ¿verdad? Entonces, para Excel, digamos, él va a seguir haciendo esta lógica. Va a tomar este valor de aquí y va a tomar 8 números después otro valor. Si yo le digo, bueno, tome esa fórmula, entonces él va a hacer lo siguiente. Mira, si toco este, él va a tomar este y 8 números después lo que sigue es este valor que estuviera aquí, ¿verdad? Si yo tomo este otro valor, va a tomar este tercero y busca 8 números después un valor. Pero a mí eso no me interesa, sino que la fórmula a la que a mí me interesa calcular es la que tenga de denominador solamente 481. Como la fórmula de cálculo siempre tiene el mismo denominador, es decir, siempre el mismo total, entonces es que yo lo fijo. Y para poderlo fijar, es que le ponemos ese signo de dólar. Entonces, si ves acá, si yo hago esto para acá, ¿verdad? Siempre es importante trabajar con fórmulas porque nos ahorra un montón de tiempo y yo no estar haciendo esto 1, 2, 3 y en este caso son 7 veces, pero cuando tengamos más categorías se repetiría mucho más. Y ves qué pasa acá. Ves que él siempre va a tomar entonces en esta segunda posición, pone fijo el 481. Si me vengo para acá, varía este, pero este lo deja fijo. ¿Ves? Sí, lo que le quería preguntar es, ¿eso es fijo en todos los Exceles, en todas las computadoras, o se puede revisar en alguna parte si es una letra diferente? No, siempre es esa. Esa es algo por default ya, ese signo de dólar. Ok, gracias. Sí, con gusto. Pau. Profe, permiso, es que no sé si no me quedó claro, tal vez me perdí Sí. en la explicación. Dime. En la parte, digamos, si yo le pongo el igual para calcular la frecuencia relativa y, por ejemplo, le doy a hombres, me sale como la de importada de la tabla de datos dinámicos y, digamos, me sale como todo el enunciado. Y también si le doy al total, digamos, me sale como toda la descripción, ¿no? El número de celda, como normalmente lo hace. ¿Eso afecta en algo? No entendí la pregunta, la verdad. Ok, ¿Puedes es que repetir? digamos, sí, Sí, dime. ok, digamos, yo le doy en la tabla, digamos, ya la hice, la de sexo. Entonces, a la frecuencia absoluta ya la calculé porque eso fue lo que me dio la tabla dinámica. Ahora estoy haciendo la frecuencia relativa. Entonces, tomé, por ejemplo, el resultado que me dio de la frecuencia absoluta de las mujeres, que es 282, y yo la marco en el Excel y, digamos, la voy a dividir entre el total. Entonces, digamos, en lugar de salirme como el número de celda, que en este caso sería la B3, lo que me sale es un enunciado que dice importada, datos dinámicos, o sea, me sale como toda una configuración, no sé si eso afecta en algo. Creo que lo que pasó es que no lo pegaste como número. Vamos a ver qué pasa si, digamos, esta es la tabla dinámica. Si yo la copio, ¿verdad? La copio. Vamos a irnos ahí en donde tenemos los resultados. Si la pego así tal cual, sin datos, ¿verdad? Esta parte no sé si la hiciste pegado como número, pero vamos a ver qué pasa. Voy a ver si le llego a eso. Si yo hago eso que estás diciendo que hiciste, es hacer esto, así le sales. Pau, ¿ves? Importado. Es porque no lo pegó como número. Entonces, la opción que tienen que hacer es venir aquí, donde hizo la tabla dinámica, la copia y donde lo vaya a pegar, no pegarlo tal cual así con esta porque se trae la tabla dinámica, sino es pegar clic derecho y aquí donde dice 1, 2 y 3, lo pega como valores y entonces ya no va a tener ningún, digamos, no está relacionado esta tabla con la tabla dinámica que hicimos anteriormente.
Este paso es clave también para que no salga eso, aunque le puede generar siempre el resultado que uno quiera, pero puede tener alguna dificultad por la forma en que se presenta. Pero sí, en realidad es la forma de copiar y pegar esa tabla al otro lado. Entonces, voy a hacer solamente esta y le doy la palabra a Joaquín. Esta, digamos, es relativa, entonces nada más nos interesa esta entre esta, pero como lo vimos anteriormente, nos interesa poner aquí fijo este valor, porque siempre va a ser el mismo denominador, y en este caso, Enter, le damos doble clic, lo hace automáticamente, podemos copiar formato, y el porcentaje, en realidad es hacer esto por 100. ¿Ves que siempre les pongo un igual al inicio? Porque si no, el Excel no calcula la fórmula. Él entiende que realmente con un igual al inicio empieza a calcular una fórmula. Entonces esto lo puedo bajar porque ya está fijado esto de acá. Copio formato. Y así nos podemos quitarle. Y entonces una forma de interpretar esto, ¿cómo sería? Podríamos decir que 200, digamos, del total de respondientes, ¿verdad? 282 eran mujeres, o podemos decir que el 58,6% de las personas que respondieron o de los casos son mujeres, o el 58,6% son mujeres. Es una forma de interpretar estos datos y ya nos va diciendo, mira, hay más mujeres que hombres llevando el curso de bioestadística. Bueno, en realidad esto no es solo de estadística, son también de otras áreas. Dime, Joaquín. Profe, una consulta, en lo de provincias, ¿cómo era que se ponía de forma descendente? O sea, así como San José, Alajuela, o sea, ¿cómo hizo para ponerlo así? Es que se me fue. Mira, es que normalmente una base de datos tiene que venir algo así. Por eso lo que hicimos el ejercicio de codificación. Excel, ¿verdad? Digamos, tendría que venir como los códigos, ¿verdad? Y luego nosotros tener una lista de codificación. A partir de esto, podemos hacer la tabla dinámica, ¿verdad? Poner provincia, por ejemplo, en la fila y poner el ID acá, darle el recuento. Uno le da recuento, le da aceptar. Entonces ahí ya viene la distribución. Más bien uno se copia esto. Voy a dejarlo ahí uno lo copia, digamos, como número, con esto, como valores, con 1, 2, 3, y más bien es esto, lo que uno le pega, perdón, esta parte de códigos, lo que uno le pega ahí, ¿verdad? Naturalmente, así se trabaja, por eso uno tiene, esto no interesa, pero en la base de datos que tenemos nosotros, la forma de venir no está codificada, es decir, viene todo tal cual, viene el nombre, San José, Alajuela, Cartago, Heredia. Entonces, Excel lo que va a hacer es ordenarla de forma de abecedario. Entonces, por eso había puesto primero Alajuela. Una acción es que uno puede mover esto así, pues así tal cual, y ordenarla uno si quiere. Igual que esté Alajuela abajo, no está mal, pero no estaría ordenada según los códigos que nosotros conocemos de provincia, ¿verdad? Donde uno es San José, 2 es Alajuela, 3 es Cartago. Entonces una forma es hacerlo a pie, digamos, acomodándolo, no sé cómo venía, pero digamos que si viniera primero Alajuela, entonces uno lo que puede hacer es moverlo sin ningún problema, ¿verdad? Obviamente sabiendo que estás moviendo todo. Pero sí, es como la forma de hacerlo, porque si no, él lo va a hacer, como todo eso son letras, él lo va a hacer de forma alfabética y puede que no nos interese o no, pero digamos que si viniera la Juana aquí abajo, o sea, no sé, o hombre primero y luego mujer, digamos que no hay un efecto tan grande. Sin embargo, para eso se usan las codificaciones, para saber que siempre, digamos, si tengo sexo, por ejemplo, siempre primero va a ser hombre, segundo mujer, y que se respete justamente el orden tal cual. Pero lo que interesa aquí realmente es saber hacer esta parte de acá. Y eso es como lo que podríamos ver de unas frecuencias con variables cualitativas. Esta es la frecuencia más sencilla de todo el conjunto de variables. Ahorita no, pero para las próximas clases vamos a ver cómo trabajar variables cuantitativas discretas y continuas. La continua es la que tiene un grado de dificultad un poco mayor, pero sí, podemos, no sé si quieren hacer otro ejercicio, o puedo hacer yo otro ejercicio y dejar que ustedes hagan
alguna frecuencia, digamos, y ver si tienen algún tipo de dificultad. Pero en general es eso. Los tics aquí es tener siempre en cuenta la parte del conteo, tener en cuenta de que, como dijo Paola, ¿verdad? Que está haciendo el ejercicio, a ella ya le sale cuenta aquí, entonces tal vez esta parte de codificación y buscar el recuento, tal vez no sea necesario hacerlo. Lo bueno es que sepan que aquí tienen que darles 481, saber que ustedes pueden hacer clic para incluir o no. ¿Ves? Esta cuando le hice clic acá, me la tiró de este lado, entonces a mí me gusta de provincias aquí donde la quiero. Entonces eso es importante de considerar, ¿verdad? Siempre las variables, digamos, me interesan que vengan en filas las variables categóricas y pongo en este lado la cuenta o la variable identificadora. Inclusive sirve, si yo quito esta, digamos, vuelvo a poner provincia acá y le digo que me haga una cuenta. Así funciona también. Pero normalmente lo que uno utiliza es el identificador y de ahí le hace la cuenta. Profe, es que lo estaba tratando de hacer así a pie, como usted me dijo, pero no logro arrastrarlas. O sea, lo selecciono y no logro arrastrarlas. No sé si hay que apretar alguna otra tecla. No, ahí está marcada, ¿verdad? Eso es marcado. Correcto, ¿Ves que él se hace, él cambia la forma? Ok. Ya, creo que ya vi. Sí, sí, cuando se hacen las flechas. La flecha, ahí es donde puedes ok. hacer lo que quiera con ella. Ok. La cruz no. Pero muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer un tercer ejercicio y ya después los puedo dejar haciendo dos, por lo menos que intenten hacer. Aquí les dejé un ejercicio. Podemos hacer alguno de estos. Digamos, ustedes pueden hacerlos y si tienen alguna dificultad lo podemos ver. Entonces vamos a usar esta. ¿En cuál carrera de la Universidad de Costa Rica se encuentra empadronado? ¿Verdad? Esto vamos a quitar, voy a eliminar esta para que no afecte. Esto solo quería que lo vieran. Entonces, no siempre tienen que hacer la tabla dinámica, ¿verdad? O sea, con una sola vez que lo hagan, si marcan todos, ¿verdad? Ahí ya automáticamente ustedes nada más ponen esta acá, bueno, ya no quiero esta, entonces me la quito y entonces ahora puedo poner otra variable, pero yo digamos, cada vez que les he explicado, lo hago para que ustedes entiendan que siempre tiene que irse a insertar, tabla dinámica, y esto es como la forma en que se les van a presentar los datos. Ahí decíamos que íbamos a utilizar, vamos a ver cómo se llamaba el ejercicio, la IG4, ¿cuál es la carrera de la universidad? Entonces, la IG4, no veo, edad, sexo, provincia, IG2, IG3, vamos a ver. Creo que la puedo escribir ahí donde dice buscar. Sí. No sé. Bueno. Pásalo ahí, sí, IG4. IG4, esta. Entonces acá puedo darle clic y él casi que siempre se me tira hacia la fila, ¿verdad? O arrastrarla para acá, ¿verdad? Ya quito esa es una forma de buscarla. Le puedo ir a valores, ahí hago recuento porque lo que está haciendo es sumar un montón de números. Entonces lo que me interesa es el conteo, hago recuento, aceptar, ¿verdad? Entonces, si queremos saber, bueno, quiénes fueron las personas que nos contestaron y a cuáles carreras pertenecían, entonces copio esto, copiar, nos vamos a ir aquí donde tenemos resultados, ahí estamos teniendo el de sexo, el de provincia, y ahora vamos a poner este que es el de, pongámosle aquí carrera, y aquí frecuencia absoluta. Puedo copiar este formato. Aquí vamos a copiar, vamos a hacer frecuencia relativa. Yo les estoy preparando, todavía no lo he terminado, pero les estoy preparando como un manualcito donde vayan aquí, hagan clic, ¿verdad? Eso es chineo nada más, pero para que tengan el paso a paso de cómo hacerlo, ¿verdad? Esto vamos a dejarlo de este lado.
como lo hicimos casi que en la primera parte para el tamaño de muestra, un documento, algo así similar, no lo he terminado, pero sí se los quiero dar. Entonces hacemos el valor absoluto, ¿verdad? Que es el número de conteo de cada una de ellas, dividido entre el total. Para poderlo fijar, dijimos que nos vamos aquí entre la C y el número, y le damos signo de dólar, enter. Si ya quiero hacer el porcentaje, le puedo hacer inmediatamente el porcentaje, es decir, por 100. No, uno normalmente lo que pone es el porcentaje, no la frecuencia relativa, pero la frecuencia relativa nos va a servir para hacer unos gráficos que vamos a ver más adelante, de histogramas y así. Entonces, por eso me gusta que sepan que está este proceso en medio, aunque al final lo que uno casi que siempre da cuando da resultados es el porcentaje, porque es más fácil de comprender, que sería este valor por 100. Le damos doble clic. Cuando aquí también es importante ver que se hace como hay una cruz blanca, y cuando me hago en la esquina, bueno, ya no, porque se hace una cruz pero en negrito, y se hace como un cuadrito, un subcuadrito azul, verde, en la parte inferior izquierda, ¿verdad? Derecha, y ahí donde hago doble clic es que puedo jalar la fórmula, porque tal vez ustedes van a estar ahí dándole aquí, y tal vez no baja la fórmula, pero es porque no estamos en esta parte, en este índice de aquí, para poderlo tirar hacia abajo. Con eso, entonces, creo que quedaría listo el ejercicio, que en realidad espero que les haya gustado, digamos, hayan entendido esta parte. Y esta es la primera parte donde vamos a entrar a trabajar un poquito más con números. Y no sé, ¿qué les parece? Tal vez, no sé si alguno me pueda interpretar. Bueno, quisiera que me interpretaran este valor. Y tal vez, no, hagámoslo para que sea bonito. ¿Alguien de odontología me podría interpretar este valor? Tanto el absoluto como el de porcentaje. ¿Y alguien de enfermería me podría interpretar este valor? Casi no hay personas de enfermería, según esto, ¿verdad? En teoría es el resultado que tuvimos. Hay de otros lugares, mira, hay de medicina, todos ellos están llevando farmacia, están llevando algún curso de la Escuela de Estadística de Servicios. Entonces, algún voluntario que quiera interpretar. Sí. Yo con lo de odonto. Eso. Sería, bien. En frecuencia absoluta hay 40 personas que están cursando el curso de bioestadística. Y que contestaron a la encuesta, porque esta encuesta, acuérdense que tenía otros cursos de servicio, pero entonces que está llevando algún curso de servicio, estaría muy bien. Ok. Y en la frecuencia relativa sería el 8.32% que contestaron a la encuesta. Ajá. Entonces el 8.32% llevan son de la carrera de odontología, ¿verdad? De los que llevan el curso de servicio de la Universidad de Costa Rica de Estadística, y alguno de enfermería que me pueda, muchas gracias. Ahora alguno de enfermería que me pueda interpretar este valor. Bueno, tanto el de absoluto como el porcentaje. ¿Hay alguno de enfermería acá presente? Porque son 5 nada más. Hay la probabilidad de que le toque contestar, o sea, es más probable que le toque a alguno de ustedes por ser tan poquitos, en cambio aquí 40. Esas son cosas que vamos a ver luego, probabilidades, pero no en para este primer examen, pero eso también es muy bonito. Entonces, ¿algún voluntario de enfermería? ¿Quién da más? ¿Hay alguno aquí presente? Yo siento que sí. De 5 alguno puede haber venido a clases. Profe, pero es que no estoy como muy ubicada con la pregunta que era. Es como Sí, 5 contestaron el cuestionario. Exactamente, esa es una interpretación. 5, pero ¿a qué correspondía? ¿A qué carrera? De enfermería. 5 de enfermería respondieron el cuestionario.
y de un 100%, un 1%, 1,04 son esas 5 personas. Y en la frecuencia relativa entiendo que es como la parte de un 1, que sería el total, un 0,01 es a lo que equivale esa cantidad de personas en el total de los que contestaron el cuestionario. En realidad, perfecto. O sea, en realidad lo que uno hace casi que siempre, ya le digo, esta parte de acá casi que no se presenta. Uno lo que presenta normalmente es el porcentaje o la frecuencia absoluta. Entonces a uno podría decir que existen 5 personas de la carrera de enfermería que contestaron el cuestionario de servicios de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Y también uno podría decir que eso equivale a un 1,04% o decir que un 1,04% de las personas que respondieron son de enfermería, ¿verdad? Eso también es otra forma de hacerlo. Aquí uno que puede ver, en general podríamos ver que la mayoría son de dirección de empresas, ¿verdad? Creo que es el valor más grande que hay. Entonces, ya podríamos decir que 127 personas que cursan el curso de estadística son del área de dirección de empresas o de la carrera de dirección de empresas, y que eso representa un 26,40%, o decir que el 26,40% de los que contestaron el cuestionario son de la carrera de dirección de empresas. Pero muy bien, excelente, muchas gracias. No sé si hay alguna duda. Ya es tarde, digamos, son las 6, casi las 5, entonces, bueno, voy a darle paso a Daniel y podrían hacer estos ejercicios de acá, digamos, ustedes, ¿verdad? Para saber si tienen alguna duda, si en el proceso algo les pasa, que puede ser esto que le pasó a Paola, ¿verdad? De que automáticamente contempla la cuenta y tal vez si tiene algún problema con fijar el denominador o algo así, digamos que a mí me gustaría que hicieran justamente estas 4 variables para saber yo que podemos dar paso a las frecuencias de las siguientes variables. Tengo la mano levantada de Daniel. Sí, profe, es que me distraje un momento y no entendí qué importancia tenía la frecuencia absoluta y no sé qué nos quiere decir en... Sí, la frecuencia en este absoluta cuadro. lo que hace es un recuento de los casos que tiene cada una de las características. Es decir, de toda la base de datos que tenemos, entonces podemos decir que 240 son de San José, que 13 son de Limón. Entonces, es una forma de dar un dato absoluto que nos resume la base de datos en sí, ¿verdad? Eso es la frecuencia absoluta. Entonces, es un recuento de la cantidad de casos que se pueden obtener por cada una de las características que se están midiendo. En este caso, podríamos decir, ¿verdad?, que en total 240 de los respondientes viven en San José. Entonces, esto es ver el dato absoluto. Sin embargo, a veces es bueno saber, bueno, en relación a un 100%, que si todo esto equivale a un 100%, ¿cuánto corresponde a San José? ¿Verdad? ¿Qué porcentaje? Porque tal vez decir 7, eso será poco, será mucho. Yo pienso que es poco, pero ¿cuánto poco es, verdad? Entonces uno utiliza una medida, digamos, de resumen que tiende a ser un poco más fácil de interpretar, porque uno, digamos, que toma de base ese 100% y uno le dice, bueno, si usted tiene un 70%, eso es poco o es mucho, ¿verdad? Entonces ya es más fácil de interpretar. Y en realidad lo que uno hace para poder hacer este porcentaje, ¿verdad?, es dividirlo entre el total y multiplicarlo por 100. La frecuencia relativa es un paso que hay intermedio entre digamos que lo absoluto y lo porcentual, pero se va a utilizar ahorita que lo veamos. Bueno, al final de esta tesis vamos a hacer unos gráficos de histogramas y vamos a ver ahí unos de líneas también, que se contempla esta frecuencia relativa para su construcción. Entonces, casi que eso es lo más importante de esta parte. En general, lo que normalmente se da, vamos a ocultar esto, en los cuadros, naturalmente lo que se da es esto. Se da siempre las características de interés, su valor absoluto y su porcentaje. Casi que esta otra parte de la relativa, digamos, no se contempla tanto a la hora de presentar.
o normalmente se presenta una de las dos, es decir, o se presenta esta o se presenta esta, pero como es más intuitivo interpretar un porcentaje, entonces naturalmente lo que se hace es solo presentar la absoluta y el porcentaje. Esto es así. Ya, ok, sí, también tenía la duda esa de que por qué se ponía la frecuencia relativa si era básicamente casi que lo mismo que un porcentaje. Sí, en realidad es para lo que viene y también para que sea más fácil de que ustedes entiendan, mira, esto es la división y multiplicar. Sin embargo, usted podría hacerlo directamente, es decir, aquí mismo lo puede multiplicar, a este mismo lo puedo multiplicar por 100, obviamente lo llamarás porcentaje porque es por 100 y no es necesario hacer esta parte. Yo lo hago para que, digamos, en algunos casos sí interesa la frecuencia relativa, naturalmente se utiliza esta y esta columna. Y si de presentar, se presenta o esta parte o quitando esta, pero solo se presenta o la relativa o el porcentaje, porque ya con la relativa uno podría saber el porcentaje multiplicándolo por 100. Pero para efectos de gráficos, que vamos a ver más adelante, es muy importante esta frecuencia relativa. Listo. Ok, gracias. Con gusto. Entonces, les dejo casi que, bueno, no es tarea, pero es tarea, digamos, casi que teniéndoles fe, ¿verdad? Si ustedes quieren practicar, que hemos visto el día de hoy, la próxima clase, espero que podamos ver las otras dos opciones que hay. Es un poquito más compleja la última, la de variables continuas, pero vamos a ir viéndolo así, pasito a pasito. Voy a comprometerme a hacer ese manualito para que ustedes puedan seguir, digamos, estos pasos. Y creo que, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, pero creo que siguiéndolo así está muy sencillo de construir y sobre todo la importancia que tiene para a la hora de hacer tipos de resúmenes. Uno solo pone esta o esta. Ahí viene bien clarito cómo se construye cada una, pero en Excel a veces tiene algunos tipos de variantes. Sin más, yo creo que llegamos hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias a todos los que vinieron y los que no, deberán ponerse al día con esta partecita y voy a trabajar en ese manual para subírselo lo más pronto posible. Y creo que para el 30, por ahí del 30 de septiembre, va a quedar el quiz sobre este tema de frecuencias, para que lo tengan ahí en mente. Pero la idea es esa, más o menos 30 de septiembre. Listo. Que tengan una bonita tarde. Si no hay más preguntas, no sé si hay alguno de los que no tienen asignado tareas, se podrían quedar ahorita al final de la clase. Alejandro, dime. Gracias, profe, hasta luego. ¿El quiz número 2 para cuándo es? ¿El de cuál? El número 2. El número 2 ya Número lo dos. hicimos, que es la actividad que hicimos la clase pasada. Ah, bueno. Ok. Sí, ese, Gracias. ya casi que todos los que han presentado ahorita tienen un 100. Faltan los que no han presentado, que hay tiempo hasta el jueves. Ok. Muchas gracias. Listo. Con gusto. Gracias, profe. Buen día. Bueno, chao.